Y seguimos en nuestro programa Damas y Caballeros, Radio Ritoque, a través del 107.9 de la frecuencia modulada y también a través de internet en www.ritoquefm.cl. Tenemos conversación a esta hora de la jornada porque nos visita acá en el estudio Juan Pablo Acevedo, autor de un libro sumamente interesante que les queremos invitar a conocer, a leer, a comentar, criticar, a hacer circular y a hacerse partícipes también. Es un artefacto llamado Psicópolis, el sistema que nos infrautiliza. Él está acá con nosotros para conversarnos acerca de esta interesante obra que hace una radiografía o una disección, más bien, usando palabras de él, sobre nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro ritmo de vida, nuestras herramientas de conocimiento de la realidad, y todo desde una perspectiva sumamente lúdica, pero también muy crítica. Con nosotros Juan Pablo Acevedo, acá en el estudio. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a la Radio Ritoque. Muy bien, Oscar. Gracias por la invitación y siempre es lindo estar en Valparaíso, mi tierra natal. Cuéntanos acerca de este libro y de este concepto. Apartamos por eso. ¿Qué es esta Psicópolis que tú retratas en esta obra que se publicó el año pasado, el 2017? Sí, Psicópolis es un trabajo que se concluye, claro, si bien tú dices, el año pasado, y esto sucedió en varias partes. En realidad el libro se escribió en un alto porcentaje en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago, pero también viajé y estuve en la costa escribiendo, escribí en Valparaíso, y el libro tiene experiencias de investigación como te decía, en distintas partes. El libro habla directamente de dónde viene nuestro comportamiento en el Chile actual, este neurocomportamiento también. Entonces, la inquietud que nace para poder inspirar este libro, esta obra, como quieran llamarlo, tiene mucho que ver con la ansiedad de descubrir hacia dónde va nuestro país y cómo me veo inserto yo en este acontecer. Uh-huh. El libro es bastante ecléctico, es muy renacentista en ese sentido, porque tú abordas distintas materias relacionadas con esta forma de vivir que tenemos desde distintas disciplinas, desde distintas áreas de conocimiento: biología, geología, neurociencia, filosofía también, otras formas de conocimiento más contemporáneos, redes de comunicación también actuales. Cuéntanos un poco de eso y de esta estética que tiene el libro, que es como de fragmentos que agrupan reflexiones, citas, recoges cartas también que tú mismo redactaste en un momento, tu biografía también personal. Sí, bueno, a partir de la biografía está directamente relacionada con lo que escribí en el libro. No es una biografía que describa mis títulos personales, sino que más bien en qué condiciones yo escribí el libro. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la ansiedad de liberar esta información, como te explicaba anteriormente, todo un personaje dentro del libro que está proscrito por la sociedad, pero que es un intelectual, y en realidad empieza a buscar respuestas en distintas zonas del conocimiento, y llega a varias conclusiones en esta Psicópolis. Pero fundamentalmente la principal conclusión es del comportamiento que tenemos los chilenos tiene mucho que ver con lo que está enquistado en nuestra educación. De ahí se basa fundamentalmente esta alienación, podríamos decirlo. Tomando el subtítulo de este sistema que nos infrautiliza, habría una premisa de un sistema que no permite el desarrollo pleno del ser humano, ¿no? Sí, en realidad, claro, no, en términos creativos, claro, lo que hace en realidad es ir directamente en contra del desarrollo pleno del ser humano desde el punto de vista intelectual, creativo, sino que lo tiende a emplear. Lo que necesita en realidad el sistema, incluso lo que sigue necesitando el sistema, es un humano más funcional y no creativo. Uh-huh. Entonces hay toda una contradicción en esta transición desde la era industrial, o sea, la educación nosotros está basada en la era industrial, y cómo trasciende a una era postindustrial donde ya se habla de innovación y todo parece tan absurdo. Innovación, ¿qué innovación? ¿Cómo está cambiando esto si la gente tiende a ser educada por lo mismo que se ha educado durante los últimos 100 años? Entonces, en realidad te invita a participar con tus propios conocimientos de una crítica muy dura. Eso es Psicópolis. Uh-huh. Una interpelación personal incluso. Las posibilidades de desarrollo del ser humano estarían entonces enfocadas y también constreñidas a un afán meramente utilitarista. Sí, absolutamente. ¿Cómo ves esa realidad en nuestro país en la actualidad?
bajo las luces del gobierno actual, ¿cómo la proyectas también? Es que, claro, hay un tema ideológico. Me tocó participar el año pasado en la feria que se hace en Estación Mapocho con respecto a una feria internacional del libro, y me tocó participar en la charla que dio el Ministerio de Educación, y hay una ideología absolutamente prediseñada, preestablecida para que nosotros leamos ciertas cosas y no otras cosas, no tengamos refutación, no tengamos juicio crítico. Entonces, desde ese punto de vista es alarmante. Ver que los niños, nuestros hijos, van a seguir pensando como el sistema quiere que piense. ¿Y quién está detrás del sistema? Entonces ahí viene toda una pregunta que en realidad profundiza el libro. Entonces todas esas interrogantes, todo eso está contenido con mucha poesía en el libro, y también con distintas condiciones artísticas. Otra cosa que es muy interesante es que el libro, la musicalidad del libro es muy Radiohead. A propósito de que estuvo Radiohead la semana pasada, está basado en el disco OK Computer, entonces tiene una sensación yo diría una sensación creativa muy interesante, que en un principio se ve algo oscuro, pero en realidad es bastante inspirador para quien se introduce en el libro y termina con su propia conclusión. Uno de los temas centrales de ese disco de Radiohead, que tú lo citas muy Sí. apropiado, era justamente esta alienación producto de la posmodernidad, Sí. este ritmo de vida acelerado, esta depresión que se va produciendo a veces con Claro. consecuencias fatales. Tú lo graficas, por acá también hay una parte de tu libro, marqué distintos pasajes. Por ejemplo, aquí voy a tomar uno donde dices: presiento cruelmente que nuestra retórica posmoderna se basa en explicaciones religiosas, prejuicios psiquiátricos y una caja de antibióticos. Desestimamos nuestra pauta vocacional y sofisticamos nuestro lenguaje para disuadir a los demás, y así levantamos imágenes refinadas y sobrevaluadas de nuestro trabajo y forma de pensar. El secreto mejor guardado tiene que ver con nuestro dealer del placer y la felicidad. Creamos un agente moral para juzgar la conducta de los demás y sentirnos buenos padres, buenos hijos y buenas personas, pero poco nos importa el futuro ambiental o una sociedad más fraternal. Le damos la etiqueta de realidad solamente a lo que podemos comprender desde la superficialidad de nuestros intereses. Sí, exactamente, quise decir lo que dice ahí. Sí, a propósito de lo que estamos conversando y lo de Radiohead. Hay otro pasaje, bueno, eso me parecía muy contingente a propósito de la discusión valórica, cuando hablas de la gente moral que se está dando actualmente en nuestro país. Pero me gustaría que te refirieras a este también, que lo encontré muy ad hoc también. Como que de alguna manera acá te situaste muy bien con los debates que estamos teniendo como sociedad. Aquí uno de ellos, mira, dice: los inmigrantes crean una red de colaboración con nuevos inmigrantes que terminan de una u otra forma pagando por su integración y a la vez estableciendo la obligación de integrar nuevos inmigrantes en una comunidad con fuerte potencial altruista. Sí, absolutamente. Y eso se está viendo mucho más candente en Santiago, en Valparaíso. En Valparaíso hay una colonia francesa que es bastante interesante analizar, ojo, y que tiene esa condición. Y en Santiago, bueno, se está viendo con la comunidad haitiana, venezolana, por supuesto. Entonces, claro, hay una colaboración con un potencial altruista muy interesante, que nos tiene asombrados. De hecho, estamos entrando en conflicto social con respecto a eso. Estas comunidades nos muestran un poco de pronto valores que nosotros hemos ido perdiendo, claramente. Sí, absolutamente. Por eso me interesó el pasaje, porque cuando hablas de una comunidad altruista o con un fuerte potencial altruista, es justamente de lo que nos vamos despojando nosotros como sociedad chilena. Sí, yo creo que hay un porcentaje interesante de la población que ni siquiera sabe lo que es el altruismo. Y eso me parece ya absolutamente... ¿Cómo llamarlo? De hecho, es desconcertante. Sí. O sea, no saber qué es el altruismo cuando es tan fundamental saberlo como educación. Como valor, claro. Claro. Que se va inculcando desde la misma infancia. Hay un tema tuyo también con el sistema educativo, que también lo vas a abordar a través del libro. Me gustaría que también nos compartieras parte de eso, y le recuerdo a los auditores, todo esto que estamos hablando son algunas de las reflexiones que están en Psicópolis, libro que, por cierto, me comentaba Juan Pablo, está desde el año pasado ya disponible en la Biblioteca Severín. Sí, tuvo suerte el libro porque en esta burocracia de meter los libros en la biblioteca funcionó rápido. Entró a la Biblioteca Nacional porque se lanzó en la Biblioteca Nacional el 7 de agosto del año pasado. ¿Ya? Y entró espontáneamente a la Biblioteca de Santiago y se encaramó en los primeros lugares porque era la novedad. Entonces le ha ido muy bien en la Biblioteca de Santiago, y bueno, como está en la Diván, entró acá
a la Biblioteca Santiago Segrín. Efectivamente tuvo suerte, porque Sí, sí. esta circulación de libros a veces puede tomar un año o más tiempo incluso. Sí. Es un trámite tan sencillo pero tan esencial y Claro. sin embargo, bueno... Es una crítica al sistema también, ¿no? Sí, es que no es prioridad, entonces por lo tanto no hay recursos, no hay un sistema expedito para esto. El sistema educativo, como te preguntaba, tu mirada de eso, ¿ah? Sí, el sistema educativo, claro, tiene mucho que ver con un diseño, bueno, eso lo vengo estudiando a nivel político y económico. Hay una fusión muy interesante, media pérfida, entre la economía, el sistema económico, incluso ancestral, de los últimos 200 años acá en Chile, con la educación y con la religión. O sea, hay tres puntos súper importantes que convergen para que nosotros pensemos de la forma que pensamos acá en Chile y que estuviéramos secuestrados también porque tenemos muy poca relación internacional por frontera, porque tenemos una cordillera de 6.000 metros de altura, porque tenemos un océano gigantesco por el otro lado. Entonces, nos hemos ido educando como querían que nos educáramos. Una clase media sometida a la subordinación de un patrón de pensamiento. Entonces tenemos muy poca creatividad y juicio crítico desde ese punto de vista. Entonces desde los colegios estamos ideologizados para, en cierto modo, hacer lo que hacemos puntualmente. Y no ir más allá incluso de nuestras posibilidades de pensamiento. Eso yo lo quiero recalcar, es muy interesante que lo digo en el libro también, o que se extrae desde el libro. ¿Hasta qué punto nosotros ponemos nuestro pensamiento al límite de lo que hemos sido educados y pensamos un poquito más allá? Cuando logramos ese punto, que aparece en el principio del libro, cuando logramos el punto de cuestionarnos todo lo que pensamos, tenemos acceso directo a nuestra creatividad. En un país, a propósito de lo que tú hablabas de no fomentar este punto de vista crítico, donde incluso tenemos que salir a dar la pelea para que se mantengan cátedras como filosofía. Sí, eso me parece aberrante. El no entender que el pensamiento mismo, nos lleva a un juicio crítico y nos lleva a una reflexión y nos lleva a una innovación permanente, a estar creciendo, a estar cuestionando, a estar refutando. Así funciona la ciencia. Pero resulta que coartan la ciencia a través de eliminar estos ramos de colegio que eran, yo creo que eran los que le dieron el puntapié inicial a muchos cambios en el mundo, en la ilustración y un montón de cambios intelectuales que ha tenido últimamente el hombre. ¿Sabes qué? En cuanto al formato de tu libro, hay algo que a mí me gustó mucho, que siento que se apega bastante bien al espíritu original del ensayo, en el sentido de que lo relevante no es el destino, sino que la carta de navegación misma que propone el relato. Claro. Es decir, no hay una pretensión de hegemonizar un sentido, de imponer una verdad, sino que lo que tú buscas es fomentar justamente ese punto de vista crítico y el debate del lector con el mismo libro. Sí, claro, a través de un berrinche. El libro es muy desafiante. O sea, si la gente quiere leer Psicópolis se da cuenta que hay una interpelación directa a lo que somos nosotros individualmente y cómo nosotros nos concluimos en una sociedad. Entonces, claro, es un berrinche que vas sacando y extrayendo de distintas partes. En realidad busca que pienses como tú piensas, no como yo pienso. Eso lo dice el libro. Bueno, el libro es de muy amena lectura. Yo ya tuve una primera experiencia con él. Se los recomiendo abiertamente porque justamente al no tener esta ambición académica y el formato que le da Juan Pablo con esta estética posmoderna del fragmento, lo hace una lectura muy amena. La gente va transitando por distintos estadios. Como dijiste, incluso la famosa carta que tú enviaste a una compañía de teléfonos muy conocida también, claro, haciendo un reclamo ahí. Digamos su nombre, a Movistar. Hasta el reclamo, que es algo muy cotidiano, ¿no? ¿Cuántos reclamos no hemos estampado contra la compañía de cable, de internet, de teléfono sobre todo, y que forma parte de nuestro diario vivir, esos disgustos que nos tenemos que pegar producto del sistema también? Sí, te desafío a leer esa carta en directo. Claro. Así que no, está bien interesante el libro. Yo le recomiendo que se zambullan en él y, como dice Juan Pablo aquí mismo, que discutan estas páginas, que las compartan. Alguien podrá estar de acuerdo, alguien no, pero claro, eso es lo relevante. Tenemos un instrumento que busca movilizar el aparato crítico de nuestra sociedad y creo que eso hace bastante falta, como decía, más allá de adjudicarse un bátulo por decir yo establecí tal o cual verdad. Claro, no hay una verdad absoluta en eso. O sea, siempre hay no es tan pura la verdad, a eso me refiero. Sino que es la pretensión de entregar una opinión. Juan Pablo, ¿cómo ves tú el punto de vista crítico de las sociedades más jóvenes, ahora que se habla tanto de este joven millennial, por ejemplo, que se le parodia mucho también a través de redes sociales cuando va a buscar empleo, que es una sociedad del mínimo esfuerzo, que se convierte o se victimiza frente a todo lo que le sucede, de acuerdo a lo que se expone de esta nueva generación?
de millennials. ¿Cómo ves tú este punto de vista crítico que tú buscas fomentar en la generación más joven? Yo lo veo bien, no soy tan pesimista con respecto a ver históricamente una sociedad a una juventud que incluso la describen desde los papiros egipcios, los problemas de la juventud, que siempre tienden a ser como los mismos. ¿No? La juventud biológicamente se comporta de una forma y se va adaptando a los sistemas que se los va permitiendo en realidad. Entonces, hoy día yo veo a una juventud que está participativa, que tiende a la armonía y a la paz, que tiende a los cambios, que se ha ajustado muy bien a la tecnología. Entonces veo un futuro promisorio con respecto a los jóvenes. No los satanizo con respecto a que pasan metidos los celulares y nada, algo están haciendo cosas interesantes. Me ha tocado vivirlo desde mi profesión. Yeah. Entonces, estoy muy optimista con respecto a que se están haciendo cosas y que en sí la juventud está poniendo temas que no se ponían antes y lo está entendiendo de una forma como no lo entendíamos nosotros antes. Uh-huh. Por acá me dice una auditora, en Chile a las personas les enseñan a trabajar, no a leer, y los que lo hacen, dice, se creen superiores, lo que señala por acá un auditor. Bueno, en realidad el tema pasa por lo que tú conversabas también de este sistema utilitario que se restringe a lo básico, a generar un sistema de conocimientos que apunta a una operatividad del sistema en sus distintos niveles. Interesante, sí, hay un debate, claro. Esa es la idea. La idea es que en sí este relato y muchos relatos más, muchos libros, conozco muchos escritores que están trabajando con respecto a este tema. Entonces está huyendo, hay un debate, tal como lo dice la auditora. Nos enseñan a trabajar. Interesante, ¿eh? El auditor dice por acá, Alma, también como yo lo veo, el sistema no le interesa para nada que la gente piense, le interesan los trabajadores eficientes y sumisos para que no cuestionen nada ni protesten porque los están oprimiendo. A propósito, dice, me interesa el libro, manda ahí sus datos. Este no lo estamos sorteando, el que tengo acá, el mío, el que me regaló Juan Pablo tiempo atrás. Pero trajiste uno. Sí. Entonces hagamos, no sé si tú lo quieres dejar para sorteo. Absolutamente. Estupendo. Ahí Alma entonces sacó sorteo. Ya vamos a anotar a la gente que le interese esta propuesta. Y los que no ganen, no se preocupen, porque como dije, el libro ya está en la biblioteca Severín para que ustedes lo puedan sacar para lectura a domicilio. Juan Pablo, te agradezco esta conversación con nuestros auditores, presentarles el Psicópolis acá también en nuestros estudios. Y la finalidad es esa, conocer, indagar, criticar. Tú estás en la red social también con tu libro, ahí la gente también te puede contactar para hacerte comentarios. Yo lo leía y pensaba inmediatamente, ¿se vendrá una continuación de Psicópolis? ¿Habrá una segunda parte, ¿no? Con nuevas experiencias, reflexiones, conocimientos? Porque esta tarea de generar punto de vista crítico parece una tarea constante, ¿ah? Sí, pero no hay una planificación de por medio. Esto surgió espontáneamente y creo que espontáneamente si va a existir un segundo Psicópolis, lo va a decir esta transición, este cambio. Entonces no me lo he planteado como ya, ahora viene el segundo, sino que más bien procesemos el primero hasta el máximo de nuestras posibilidades. Uh-huh. Sí. Agotémoslo en ese sentido. Sí. Y que quede. Entonces, que el segundo en realidad no venga a abolir el primero, no es la idea. Claro. O sea, hay que darle tiempo al primero. Perfecto, ahí justamente me están pidiendo los datos del libro para ir a buscarlo a la biblioteca, otros se anotan derechamente por el sorteo. Dice por acá el Toñito, la gente no lee, no piensa, solamente quiere vivir, o ese vivir lo podríamos cambiar por subsistir también, que es un poco la angustia que tenemos en la sociedad actual. Marcelo Castro también le mandamos saludos, se anota por el libro. Fue bueno que trajeras uno en la mochila, un extra, porque claramente hay un interés por sumergirse en las páginas del Psicópolis. Ahí les voy a mandar los datos también por el WhatsApp para que lo puedan pedir en la biblioteca. Juan Pablo, muchas gracias por hacerte este tiempo para nuestra audiencia. Muchas gracias a ti y en realidad quiero darle un tremendo valor a lo que estás haciendo. De verdad, o sea, cuesta tanto encontrar instancias donde uno pueda en realidad explicar lo que está haciendo para darle importancia y trascendencia y que eso inspire a otras personas a hacer también más cosas que golpeen la mesa. Claro, y la relevancia acá también es la importancia que la audiencia le da a estos temas, el interés que tienen de quedarse atentos a la conversa, no despegarse y empezar a interactuar. Por acá dice el pelado Cristian Histórico desde Valparaíso, qué buena temática del libro, dice que algo queda a las personas que puedan leerlo, me voy a inscribir para el sorteo, lo que dice él por ahí. Y por acá también otro amigo haciendo énfasis en la comprensión lectora de nuestro país que es tan baja.
Y también hay otro estadio dentro de esa comprensión lectora, lo que tú señalabas, cómo ciertos conceptos van desapareciendo de nuestro léxico, y pasa. Claro. A veces hay palabras muy cotidianas, como, no sé, irse de bruces, por decir algo, pero hay otras que son como altruismo, por ejemplo, Sí. que claro, eso es más complicado, que se vayan desdibujando de nuestra forma de hablar contemporánea. Sí, otra cosa que quería detallar antes de irme era que el libro tiene suspenso también. Ojo, hay una frase que tienen que descubrir que son cinematográficas, muy Kubrick. También, ojo con eso. Y los detalles que tiene el libro son detalles también absolutamente complacentes. Son detalles que me permití dejar en el libro para explicar, en cierto modo, de que no soy un intelectual que está en la élite escribiendo de una forma, podríamos decir, tan disciplinada. Claro. Claro. Tiene detalles muy interesantes que hasta podrían parecer curiosos. Genial, Ojo con genial ahí para que el auditor los aborde. Buenos días, Oscar, interesante el tema. Hay que reconocer que el sistema le ha vendido a la gente una vida perfecta basada en el consumismo. Bueno, otro gran tema ese que no lo tocamos nosotros, pero también está muy presente y en el libro también. Y no cuestionar nada, donde en sus deudas le quita la libertad y el derecho a reclamo a la gente. Gran tema, saludos, y me anoto en lo que nos dice por acá Miguel Riveros. Interesante como mucha gente se anota, pero además deja ahí su comentario respecto a lo que estaba escuchando. Qué bueno, sí. Así que eso. A ver, por acá también Teresa dice: voy por el libro, interesante la postura del autor. El sistema puede ir con los intereses propios, pero históricamente al ser humano individuo aplica su libre albedrío y se deja manejar. La cultura está y seguirá estando para los interesados. Al margen de todo, agradecer estos espacios lectores. Fernando también por acá, y también está por acá Wanda. Dice: me quedé pensando en lo que comentaron del tema de la educación, en que poco a poco se va sacando el pensamiento crítico de nuestras vidas cotidianas. Lo malo es que los padres de hoy están transmitiendo esta forma de vivir para trabajar. El otro día me topé con una noticia que decía que el 57% de los alumnos de octavo básico aprobaría una dictadura. Si eso es efectivo, ese dato salió. Y no supe si reír o llorar. Me cuesta no tener una visión crítica de la educación y la sociedad de hoy. Lo que nos dice Wanda, que también participa con nosotros a través del WhatsApp. Vamos a... ¿sí? Ojo, las noticias están repletas de cajas chinas. Sí, eso sí. Sí, están repletas de cajas chinas, entonces lo que sale en las noticias muchas veces, o sea, generalmente son cortinas de humo para en realidad disfrazar una realidad que se está arreglando constantemente desde la élite. Ya, ojo con eso, las noticias están repletas de cajas chinas, averigüen qué es caja china. Sí, nos vamos a quedar con la música, a propósito de lo que tú mencionaste, de esta estructura y estética a los radios que toqué Computer, justamente del mismo disco, el Paranoid Android. Juan Pablo, muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a todos, gracias. Nos quedamos con la música y seguimos con nuestro Se Levanta la Voz y anotamos a la gente para el sorteo. Perfecto, estimado.